Mensaje de hoy, mensaje titulado Muestre su fe. Muestre su fe. Cita bíblica de hoy, Santiago capítulo 2, verso 18 y 26. Primero yo leo Santiago capítulo 2, verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Estos dos versículos muy conocidos con nosotros. De repente en otro lugar no tanto famoso, pero en Manmin, esos dos versículos muy famosos. Leo otra vez. Santiago capítulo 2, verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hoy he puesto este título de mensaje, muestre su fe. Ahora creo que no necesita predicar. Verso 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Médicamente, ¿cómo discerne persona que tiene vida o persona muerta? ¿Cómo? No respira, no tiene pulso, puede decir que está muerta. O a veces uno abre ojo y se ve blanco, está muerta. O de repente también y uno muere, ano se abre. Hay muchos síntomas, ¿sí? Médicamente. Pero la Biblia nos da un concepto más espiritual, correcto. Claro, ciertamente uno no tiene pulso, digamos, no late corazón, no respira, sí, ciertamente está muerto, pero la Biblia nos dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Por qué? Ser humano se compone tres partes. Primero espíritu y alma, cuerpo. Pero espíritu no se ve, no sabemos alma, función de alma. Digamos, por cerebro uno ve, escucha, aprende. Eso guarda en cerebro y piensa. Pero eso, digamos, no se ve como nuestro cuerpo, pero es más entendible, digamos, más fácil. Pero en realidad, espíritu no se ve. Pero ser humano que tiene su vida, su vitalidad, digamos, espíritu puede quedar en nuestro cuerpo. Pero cuando extingue energía de cuerpo, digamos, separa
corazón, o separa respiración. Espíritu no puede estar en cuerpo humano. Por eso espíritu sale. Nuestro pastor principal nos explicó ahí. Espíritu sale por nariz. Cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló a su nariz, digamos, ha puesto aliento de vida, espíritu, por nariz. Por eso también cuando expira, espíritu sale por nariz. Por eso, médicamente, no late su corazón, no respira. Por eso puede sentenciar la muerte médicamente. Pero espiritualmente, no solamente esto, sino ese espíritu se va de cuerpo. Ese es muerto, esa es muerte. Amén. Por eso, nosotros y a través de la palabra de Dios podemos entender qué es la muerte de ser humano. Mucha gente habla de fe, pero debe mostrar la fe. Fácil de hablar por la boca, pero no suficiente, no es suficiente para mostrar la verdad que tiene. A veces yo le conté mi experiencia, ¿no? Y cuando tomaba bus visitando a los hermanos y escuchaba a radio, ese conductor y ha puesto algún canal preferible. Por eso escuchaba alguna canción popular y un dúo argentino y se llama Pimpinela. Yo no lo sabía, pero después yo pregunté e investigué qué cantante canta esa canción, palabras. Dice palabras, palabras, palabras. Palabras, palabras, palabras. Usted conoce, ¿no? Ha escuchado de repente. Un dúo muy famoso. Antiguo, ¿no? Antiguo, creo. Palabra es palabra. Nosotros podemos hablar de fe fácilmente, ¿sí? Fácilmente. Pero debemos mostrar la fe. Como versículo o cita bíblica de hoy, Génesis capítulo 22, y está escrito episodio de Abraham que ha ofrecido su hijo Isaac ante Dios. Dios le ha dicho que ofreciera tu hijo Isaac en holocausto. Nosotros sabemos, ¿no? El sacrificio en holocausto, ¿qué es? Primero, animal o buey o cordero, trae y mata. Después quita su cuero, ¿sí? Y corta cada hueso, ¿sí? Sobre leña y quema y ofrece ante Dios. Dios le ha dicho que ofreciera su hijo único, Isaac,
No sabemos su historia. Isaac, y después de orden de Dios, no le ha dicho que, ay, Dios me da algún tiempo, algunos días para pensar o para orar. No. El otro día obedeció. Levantó muy de mañana. Sí, la Biblia dice muy de mañana. Uno no quiere hacer, de repente sí tiene alguna incertidumbre. ¿Cómo puede hacer algo muy de mañana? Pero Abraham tuvo esa fe, ¿no? Por eso, para obedecer, levantó muy de mañana y llevó asnos y dos sus criados y su hijo Isaac. Él no le comentó a su esposa, a Sara, ay, Dios me ha dicho así, ¿qué le parece? ¿Qué opinión tiene usted? No, porque sabía que su esposa Sara no va a aceptar. Tampoco no le ha dicho a Isaac, un momento, hoy hace calor. Y llevando leña, preparo todo, y llevando fuego y cuchillo. Y caminaba, dice, no sé, desde casa de Abraham hasta donde indicó Dios qué tiempo se tardó, pero al tercer día ha visto esta montaña donde Dios indicó. Por eso 3 días caminaba. Imagínense, 3 días. Uno sí tiene algún pensamiento, pensando en 3 días puede cambiar fácilmente su idea. Ay, ¿cómo puede sacrificar su hijo, único hijo? Ay, uno teniendo 5 hijos, ay, ¿cómo puede ofrecer un hijo en holocausto? Pero Abraham no tuvo ningún otro pensamiento. Caminando 3 días no cambió, no pensó otra cosa. Más bien, Isaac preguntó, ¿tiene leña? ¿Pero dónde está? Cordero, preguntaba. De repente uno tiene otro pensamiento, ay, ¿sabe qué? Dios me ha dicho que ofreciera tú como holocausto. De repente para recibir algún apoyo, ¿no? O para salir de repente de esa situación. Pero Abraham no ha dicho eso. Ha dicho, Dios preparará. Pero Abraham nunca ha pensado que ese resultado, nosotros sabemos ese resultado de esta historia, ¿no? Y Dios preparó un cordero, por eso ofreció ante Dios. Pero en realidad Abraham nunca pensó eso. Pero de todo modo Abraham no le ha dicho que tú eres sacrificio, no le ha dicho. ¿Por qué? Abraham ya está decidido para obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Y llegó donde ese monte Dios le indicó y hizo un altar, edificó un altar y preparó todo y ató a su hijo. Él levantó cuchillo para matar. Esa fe, imagínense, esa fe tan grande. Ángel de Dios llamó, Abraham, Abraham, 2 veces. ¿Por qué? De repente una vez llama Abraham, pero sí, batalla tarde. Por eso yo creo, ese ángel de Dios estaba muy apresurado. Abraham, Abraham, llamó 2 veces.
Génesis capítulo 22, verso 12, dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Por eso, Abraham, después de mostrar su fe con obediencia, Dios que dice, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham mostró su fe por la obra. Por eso Santiago capítulo 2, verso 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Verso 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Verso 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, dice. Yo no digo, la Biblia dice, yo le dije una canción popular, palabras. Palabras, palabras, palabras. Palabras, palabras, palabras. Palabra puede hablar fácil. Puede hacer todas las cosas por palabra. Pero si muestra obra, esa es la evidencia. Amén. Por eso en este mundo uno puede confesar su fe ante Dios con palabra dulce, palabra hermosa, palabra grande. Pero si no muestra las obras, eso no es verdad. ¿Cuánto dicen amén? Entre nosotros, claro, estamos cambiando, transformando, pero en realidad, palabra fácil, hermosa, grande, pero no cumple. ¿De qué sirve esa palabra? Queda como mentira. Por eso hoy puse ese título de mensaje, muestre su fe. ¿Con qué? Con obras. Con obras. Muy, muy importante. Claro, nosotros estamos haciendo fuerza, estamos haciendo práctica en este camino. Pero hoy en día mucho creyente, no solamente predicador, habla fácilmente de fe. Palabra hermosa, pero no cumple, no obedece a la palabra de Dios. Claro, yo no digo todo, Santiago capítulo 1, verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no
hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Por ejemplo, uno ha visto su cara que tiene mancha o tiene un residuo, por ejemplo, espinaca entre dientes. Ha visto, ay, qué feo, ay, quiero limpiar, ay, quiero sacar. Pero saliendo ante espejo, olvidó. Tiene espinaca verde entre dientes, una mancha enfrente, pero ya olvidó. Cuando ha visto espejo, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué tiene esa mancha? Uy, ¿por qué tiene ese espinaca entre dientes? Ay, quiero sacar, qué vergüenza. Pero saliendo de espejo, olvidó. Por eso, Santiago capítulo 1, verso 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la perfecta palabra, dice, la de la libertad. Aquí la Biblia dice, la Biblia, la palabra de Dios es perfecta ley. La de la libertad dice. Pero hoy en día muchos cristianos no piensan así. Ay, tantos mandamientos. Ay, complicados. Por eso quiere negar. Ya estamos en Cristo. Por la gracia del Señor. Somos salvos. Ya no necesitamos guardar sus mandamientos. Piensan así, enseñan así a veces. Pero la Biblia, ¿qué dice? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, dice. Perfecta ley, perfecta palabra de Dios. La de la libertad, dice. Uno hace, obedece, cumple esa ley, va a ser libre. ¿De dónde? De pecado, del mundo, de enemigo. Maravilloso. Pero uno viola la ley, va a ser deudor con enemigo. Enemigo busca, acusando que es pecador. Sigue. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de obra. Este será bienaventurado en lo que hace. No queremos ser bienaventurados, ¿sí o no? Este será bienaventurado en lo que hace. Por eso, claro, ya hemos entendido muchas cosas, pero desde hoy entendamos bien. Yo quiero ser bienaventurado, bienaventurada. ¿Cómo? Por hacer obra conforme a la perfecta ley, mostrando mi fe con obra. Amén. Por eso, ¿cómo mostrar nuestra fe? No de boca, sino con obras. Entonces, nosotros, ¿en qué obra debemos mostrar? Primero, debemos hacer conforme a lo que Dios nos ha dado, guardando el día de reposo para santificarlo. Pero de repente, por la cultura de Latinoamérica, reposo, el día de reposo para santificarlo. De repente, como un
Ay, ahora no recuerdo. No malentiende, por alguna cultura católica o cultura de Latinoamérica a santificarlo. De repente hace una marcha llevando imagen de Virgen María, llevando caja de cerveza. Después terminando tomando, ay, estamos santificando. Aquí de repente tiene esa cultura, pero no hay que malentender, santificarlo con esa manera. Primero debemos hacer conforme a lo que Dios nos ha dado, guardando el día de reposo para santificarlo. Guardar el día de reposo, el día del Señor, es declarar la fe en Cristo con obra, con evidencia. Si no guarda el día del Señor, aún confesando la fe en Jesucristo, es igual que negar al Señor con obra, con evidencia. Hoy en día, ¿usted cree en Jesucristo? ¿Cree en Dios? Gran mayoría de gente, ¿cómo no? Sí, yo creo. Pero no guarda día del Señor. No guarda, no asiste al culto dominical. No está mostrando su fe con obra. Algunos dicen, mi fe está en mi corazón. Yo no asisto al culto, pero en mi corazón yo creo, dice algunos. Pero uno realmente cree en Dios, realmente cree en el Señor Jesucristo, va a servir a Dios asistiendo al culto dominical, va a llevar su obra. Un ejemplo, nosotros sí visitamos al banco, queremos sacar dinero. ¿Banco qué pide primero? Cédula. O de repente pasaporte, de repente. Cédula pide. Si da cédula, con cédula trabaja, empieza su proceso, pero, ay, yo soy fulano tal, por favor dame $1,000 en mi cuenta. No da. Primero pide identificación, por favor, deme tu carne. Si da, averigua nombre o cara con su carne, empieza su proceso. Claro, después de repente pide clave, sí. Pero primero, ¿qué pide? Identificación. Un ejemplo, uno va a Western Union o Efecti en Bogotá, otro lugar, otro país, tendrá diferente agencia de envío. Cualquier lugar va, primero, ¿qué pide? Identificación. Después tiene su proceso igual. Ante Dios, como creyente, como hijo, hija de Dios, primero, ¿qué necesita? Hay que guardar día del Señor. Amén. Hay que asistir al culto. Después de asistir al culto, sirve su oración, su servicio, su alabanza. Pero no guarda día del Señor. No puede. Dios no reconoce como creyente, como hijo, hija de Dios.
El culto no es el cual fue inventado por el hombre o por una denominación. El sacrificio que era un camino que Dios abrió a Adán para comunicarse consigo. Adán, antes de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, podía comunicar con Dios sin dificultad alguna. Pero Adán desobedeció a la palabra de Dios, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Según palabra de Dios, murió su espíritu. No podía comunicar con Dios como antes. Fue expulsado del huerto de Edén a esta tierra. Pero Dios, misericordioso, le dio un camino, un canal para comunicar consigo. Ese es el sacrificio. Amén. Hoy en día nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Ese sacrificio de tiempo de Antiguo Testamento se convirtió como un culto. No había ninguna manera de comunicar con Dios, sino por sacrificio en el tiempo de Antiguo Testamento. En tiempo de Nuevo Testamento, hoy en día, a través de culto en Cristo, podemos comunicar con Dios. A través de culto. Amén. Muy, muy importante. Pero hoy en día no entiende, mucha gente, mucho creyente no entiende. Piensa que un culto como una charla. Ay, escucho una charla. Por eso a veces uno termina mensaje de prédica de pastor. Chao, sale. Ay, yo escuché mensaje. No es. Todo culto desde principio hasta fin es comunicación con Dios. Por eso, en Antiguo Testamento, ¿cómo se dice sobre culto y ese sacrificio? Y sus santos, digamos, creyentes en Dios. Salmos capítulo 50, verso 5 dice, júntanme mis santos, digamos, júntanme mis creyentes, ¿sí? Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. A través de sacrificio podía recibir perdón de sus pecados, podía comunicar con Dios. Uno sí ofrece sacrificio ante Dios conforme a la ley. Dios reconoció como sus santos, como sus creyentes. Amén. Por eso, Salmo 50, verso 22, ¿qué dice? Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Digamos, entended ahora esto, los que no ha guardado el día de reposo, los que no ha ofrecido el sacrificio en el día de reposo, no sea que os despadece y no haya quien os libre. ¿Por qué? En el tiempo de Antiguo Testamento no guardaba día de reposo, no ofreció sacrificio ante Dios. Dios no trató como sus santos, sus creyentes. Por eso no podía proteger
Amén. Por eso, verso 23, ¿qué dice? El que sacrifica alabanza me honrará. Otra palabra, el que ofrece sacrificio de buena voluntad, de corazón, de gratitud, de alegría, me honrará, dice. Aquí, el que sacrifica alabanza me honrará. Digamos, el que sacrifica con alabanza me honrará. No por obligación, no por deber, no por tristeza, no por cumplir, sino de corazón, de alegría, de gozo, de buena voluntad. Ofrece sacrificio. Dios Padre, ¿qué dice? Me honrará, dice. Y al que ordenaré su camino, le mostraré la salvación de Dios. Digamos, Dios reconoce como sus santos, su pueblo, por eso protege, por eso salva. Amén. El sacrificio del día de reposo se convirtió en el culto dominical en Jesucristo en el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, el culto del Nuevo Testamento provino del sacrificio del Antiguo Testamento, según Biblia, la palabra de Dios. Amén. Por eso, a veces yo les explique, ¿no? Nuestro culto en tiempo de Nuevo Testamento, hoy en día, eso no provino del hombre, no fue inventado por hombre, por una denominación o una iglesia o un pastor, no, provino de sacrificio, de tiempo de Antiguo Testamento. Si ofrece el sacrificio no acepto por Dios, será vano. Por ello, debemos ofrecer el culto espiritual que Dios acepta. Anoche, a madrugada, pastora principal nos predicó culto espiritual. Eso nosotros escucharemos, recibiremos el culto de miércoles. Más detalle, hoy tiene 3 partes importantes, por eso no puedo explicar todo, por eso también antes de llegar miércoles, si quiere escuchar, por favor, y escuche el mensaje de pastora principal interina, su título, culto espiritual, ¿sí? Cuando leemos la Biblia, Antiguo Testamento, uno ofrece sacrificios no conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la ley, Dios no le aceptó. Igual, hoy en día, nosotros cuando asistimos al culto, ofrecemos nuestro culto, cada uno en culto, pero ofrecemos, sí estamos en culto, pero nosotros no ofrecemos un culto espiritual que Dios acepta, es vano. Está calentando silla nomás. No debe ofrecer el sacrificio de Caín, sino de Abel. Nosotros sabemos esa historia también, ¿no? Caín era agricultor. Él ofreció producto de la tierra ante Dios. Dios no agradó. ¿Por qué? Dios le enseñó a Adán. Adán enseñó a sus hijos, a Caín, a Abel. Abel ofreció cordero. Dios agradó. ¿Por qué? Ofreció según ley de Dios. Pero
Caín, según su manera, ofreció, según su comodidad. Dios no le agradó. Por eso sabemos su resultado, ¿no? Por eso hoy en día igual, nosotros guardamos día del Señor, asistimos al culto dominical, pero no hay que ofrecer según nuestra manera, según nuestra comodidad. Hay que ofrecer culto espiritual que Dios recibe. San Juan, capítulo 4, verso 23, 24 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios Padre no recibe cualquier culto, digamos, no recibe cualquier adorador, sino tales adoradores busca. El Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué adoradores? Verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por eso, ahora, yo estoy en culto siempre. Bueno, está bien, pero examinemos. Yo estoy ofreciendo el culto espiritual que Dios acepta o no. San Juan capítulo 4, verso 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si está en culto una vez, hay que adorar en espíritu y en verdad. El culto espiritual que Dios recibe con agrado. Esta es. Muy importante. Claro, escucharemos el mensaje de Pastora Principal Interina, ¿sí? Pero hoy algo más básico les comparto. Por eso, ¿cómo podemos decir un culto en espíritu y en verdad? Escuche bien, por favor. Hay que estar ante presencia de Dios en la iglesia, en culto, con gozo, con agradecimiento y anhelo, con mucha atención y reverencia, con preparación. ¿Complicado o entiende? Hay que estar ante presencia de Dios en culto, con gozo, agradecimiento, anhelo, con mucha atención y reverencia, con preparación. Cualquier cosa importante no preparar no va a salir bien. Nuestro culto es muy importante para nuestra bendición. Hay que preparar bien. No hay que asistir sin sentido. No hay que presentarse con cara de juez por alguna razón. Saliendo de casa tuvo algún problema, un ejemplo. Por eso en casa, en culto, en la iglesia, con cara de juez. No, ¿por qué? Estamos ante Dios. Claro, nosotros no podemos ver con nuestro ojo físico a nuestro Dios que está ahora con nosotros. Pero allí uno está con cara de juez. O de repente entrando al local de iglesia pasó algo no tan agradable, un ejemplo. Por eso con cara de juez. Con cara llorosa. Tiene algún problema, por eso. No. No hay que estar ante presencia de Dios con cara despistado, sin sentido.
he venido por mamá, he venido por esposa. Cara despistado, sin ánimo. Está en culto, pero no tiene anhelo para recibir la gracia. Canta, pero no se canta. Ora, yo hago mis cosas. No está ante Dios en culto, en espíritu y en verdad. También hay que cuidar adecuadamente a los niños. A veces papá, mamá trae sus hijos, muy importante, no hay que dejar en la casa, ya vea con televisor. Ustedes chiquitos no sirve nada en la iglesia, hace ruido, por eso quédate en casa. No, hay que asistir al culto. Pero hay que cuidar adecuadamente a los niños. Porque niños hacen bullas y corren en la iglesia o lloran. Otro ser humano no puede escuchar la palabra de Dios, distrae. Claro, sería bueno en adelante, si tenemos culto presencial, debe tener sala de niños con mamá, debe estar allí, que no interrumpe a otros. Pero de todo modo, si está en culto, de repente en local de célula o iglesia, papá, mamá debe responsabilizarse. Pero a veces deja todo. Niños lloran, corren o pelean. Un ejemplo, claro, en Magmi, Colombia, yo casi no he visto eso, pero un ejemplo. Por eso, mucha iglesia, papá, mamá no lleva al culto a los hijos, es gran problema. Queda en la casa. Hay que cuidar adecuadamente a los niños. También, no hay que llegar tarde, no hay que conectar tarde, un ejemplo, al culto. A la 1 de la mañana, 1 de tarde, de hora Colombia, culto de tarde. Antes de empezar, mínimo 10 minutos hay que conectar. Disculpe, hoy, ay, pastor, ¿ha visto mi conexión tarde? No, yo no conozco. Pero para su bendición hoy compartimos, por eso, por favor, reciba con amén, por favor. No hay que llegar al culto, no hay que llegar tarde al culto, no hay que conectar al culto tarde. Esa es mala educación ante Dios. No está en culto, en espíritu, en verdad. Ay, 1 minuto tarde, tarde es. Ay, pastor, ¿cómo no entiende? Por favor, yo no pido por mí. No pido por mí. Yo les explico para su bendición. Por eso, acepte con amén, por favor. Va a ser gran bendición. No hay que distraerse por algo. No hay que distraerse por algo. Pensando otras cositas. Ay, ¿por qué hoy pastor predica tan larga? Ay, yo tengo un programa televisivo muy interesante. Ay, quiero ir. Hoy yo tengo una cita con amigos, pero, ay, termina temprano, yo debo ir. Un ejemplo. También, tampoco, no hay que moverse. No hay que mover en el culto. Se levanta, camina, al baño. Claro, niños entendemos, pero adultos. Por eso, llegando a la iglesia, hay que ir por baño.
Pero en el medio de culto está predicando, pero se levanta al baño. No, no está presenciando en culto en espíritu y en verdad. Presidente o su jefe de empresa está hablando, pero tiene ganas de ir al baño. Por eso usted levanta. ¿Dónde está esta manera? Pero ¿por qué en una iglesia ante Dios hace eso? Ay, puede aguantar 30 minutos. ¿Por qué no puede? Sin razón levanta, camina. No es. ¿Cuántos dicen amén? No hay que usar el celular. Cuando entra a la iglesia hay que apagar el celular. De repente, ministro de defensa de un país, entiendo, debe llevar su celular o otro su, ¿cómo se llama? Pero hay un amigo me timbra, por eso en el culto escuchando mensaje, aló. A veces, anteriormente yo he visto, anteriormente, y corre al baño llevando su celular. No, ante Dios, ¿cómo puede? Dios puede, Dios está con nosotros en este culto, en este momento. Nosotros estamos conectados, pero está con nosotros. Pero ya, timbra, por eso, aló, aló. 5 minutos habla. Claro, no hay que contestar. Pero otros hermanos no puede escuchar la palabra, distrae. Tampoco, no hay que traer juguete de niños. Niños aprenden mal desde niño. Papá, mamá debe enseñar. Cuando vamos a la iglesia, hay que dar juguetes, muñecas. Pero, y viene con juguete, con carro, y dinosaurios. No escucha la palabra de Dios. Claro, de repente niños no tienen mucho tiempo de concentración, por eso puede distraer, pero desde el principio mamá, papá, permitiendo las cosas malas. Un niño aprende mal desde niño. Ante Dios actúa mal. Claro, Dios no trata este momento como falla, error, de todo modo, porque niños no saben. Pero mamá, papá debe enseñar. Amén. No hay que dormitar en el culto. Nuestro pastor principal nos explicó. Uno sí dormita ante Dios, cabecea ante Dios, está escupiendo a la cara de Dios. Usted sí está con su jefe en una reunión importante. ¿Usted puede dormitar? No, no puede. En culto, si tiene sueño, hay que examinar bien su estado espiritual. ¿Está viviendo conforme a la palabra de Dios o no? Muy importante. Claro, de repente por cansancio puede venir ese sueño, pero como costumbre en culto siempre sí cabecea. Uno empieza mensaje cabecea. Hay que examinar bien su vida, su estado espiritual. Gran problema.
No hay que tener pierna cruzada. Claro, en cultura occidental, ante su jefe puede cruzar pierna. Esa es cultura occidental. Pero nosotros, ante Dios, tampoco no hay que hacer brazos cruzados ante Dios. Uno puede pensar, no, Pastor David, Iglesia Manmin no entiende cultura occidental, cultura latina. Nosotros no hablamos cultura de continente. Hablamos nuestra actitud ante Dios, ¿sí? No hay que salir antes de terminar el culto con oración de bendición o Padre Nuestro. Presidente de su empresa está hablando, pero usted sale por alguna razón. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cuánto más ante Dios? ¿Sí? Tampoco comer en el culto. Masticar chicle tampoco. Amén. Guardar el día del Señor es respetar y reconocer a la soberanía espiritual de Dios. Usted de repente en empresa, usted siendo un cargo inferior, alguien sí y no respeta a usted, ¿usted siente mal o bueno? Siente mal, ¿sí? Aún así, hay un cargo inferior a su patrón, no respeta. No, gran problema. ¿Cuánto más nosotros no reconocemos soberanía espiritual de Dios? Eso no es fe. Eso es una mala educación muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, uno confesando su fe en Cristo Jesús, en Dios, pero no guarda día de reposo, no guarda día del Señor. ¿Qué significa? No respeta, no reconoce a la soberanía espiritual de Dios. Por eso, esa fe Dios no reconoce. Amén. Por eso, hoy, de repente, escuchando este mensaje, no se siente muy bien. Mi falla. Acepta, reconoce. Va a ser gran bendición. Pero sí está haciendo, pero algo debe cambiar, por favor. Mostremos nuestra fe con obra en una manera más perfecta. Esa es nuestra bendición. Amén. ¿En qué obra debemos mostrar? Segundo lugar, debemos ofrecer el diezmo completo y ofrenda para que no seamos ladrones ante Dios. La Biblia dice, no diezma, ofrenda. La Biblia dice, está robando de Dios. Yo no digo, la Biblia dice. Por eso yo he puesto así. Debemos ofrecer el diezmo completo, no parte de diezmo, una parte de diezmo, sino diezmo completo y ofrenda para que no seamos ladrones ante Dios. Diezmo y ofrenda aparte. Ya hoy yo hago diezmo, por eso ofrenda no.
No es así. Ofrenda es ofrenda. Diezmo es diezmo. Ofrenda en general, en cada culto, nosotros necesitamos ofrecer ofrenda. Claro, depende de su capacidad. Pero cada culto necesitamos ofrecer ofrenda. Pero diezmo es 10% de mi ganancia. Sea trabajo, o sea regalo, o sea otro ingreso. Malaquías capítulo 3, verso 7 en adelante dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volveremos? Verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dios dice: ay, yo no he robado de iglesia. Ay, yo no he robado de Dios. Por eso, Dios, ¿qué dice? En vuestros diezmos y ofrendas. No ofrece diezmo completo, ofrenda, por eso está robando de Dios. Versículo 9, escuche bien. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, toda me habéis robado. No por diezmar, no por ofrenda. Robado, ha robado. Por eso, maldición. Verso 10 dice: trae todos los diezmos, porque aquí usa plural, un término plural. Todos los diezmo completo. De repente tiene su ingreso mensual, su sueldo, de repente parte bonus, o parte otro ingreso, de repente para almuerzo, un ejemplo. Ese ingreso es también por regalo. Por eso aquí, ¿qué dice? Todos los diezmos. Al folí hay alimento en mi casa, y próbanme ahora en esto, dice Jehová. Próbanme ahora en esto con diezmo. ¿Sí? Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por eso, próbanme con diezmo. Ustedes diezma, después viene bendición o no. Pruébame, por favor, dice. Nuestro Señor decía en Mateo capítulo 4, verso 7, dice: no tentarás al Señor tu Dios. Está prohibido tentar a Dios. Pero nuestro Dios solamente con diezmo, probadme. Use diezmo completo. Prueba, ¿viene bendición o no? ¿Sí? Algunos dicen: diezmo es de mandamiento de Antiguo Testamento. Nuevo Testamento nunca dice diezmo. Por eso, ahora nosotros no necesitamos diezmar, dice. No ha leído la Biblia. Mateo capítulo 23, verso 23. Nuestro Señor dijo, nuestro Señor Jesús dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
¿Qué significa eso? Última parte. Nuestro Señor dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Nuestro Señor, ¿qué nos ha dicho? Diezmo era necesario hacer sin dejar de hacer la justicia, la misericordia y la fe. Amén, ¿me entiende? Fariseos, escribas, diezmaba completamente, hasta menta, eneldo, un comino, digamos, hasta un legumbre pequeño, cumplió diezmo, ¿sí? Pero nuestro Señor les reprendió. Dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Termina nuestro Señor, ¿qué dice? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otra palabra, yo explico. Diezmo era necesario hacer sin dejar de hacer la justicia, la misericordia y la fe. Nuestro Señor nos ha dicho, pero hoy en día algunos cristianos dicen, diezmo es mandamiento de Antiguo Testamento, no está mencionado nada en Nuevo Testamento, dice, pero nuestro Señor nos ha dicho personalmente. Amén. También una parte importante, es ofrecido ante Dios su diezmo y ofrenda cuando ha ofrecido a la iglesia. Hoy en día uno, yo estoy preparando, estoy guardando en la casa un año. No está ofrecido ante Dios. ¿Cuándo está ofrecido ante Dios? Cuando está ofrecido en la iglesia. Está ofrecido ante Dios. Un ejemplo, gobierno. Usted no, porque no paga impuesto, viene absurdo, viene por eso, señor, gobierno, yo estoy guardando impuesto para pagar en mi cuenta de banco. En este caso, gobierno, ya, usted está preparado. Está guardado para pagar impuesto en cuenta suya. ¿Reconoce o no? No reconoce. No paga al gobierno. No está cumplido. Igual uno, yo estoy guardando en mi casa, en mi cajoncito, 5 meses. No está ofreciendo ante Dios. Cualquier momento puede perder, cualquier momento puede pasar otra cosa. Después, ¿qué? Yo he preparado, yo cuando oraba, yo he recibido la oración. No es. Amén. Importante. Yo estoy guardando. Bueno, pero todavía no está ofrecido ante Dios. Sería ofrecer diezmo a lo más tardar una vez al mes y ofrenda cada culto. Claro, de repente por consignación, por alguna razón, de repente puede consignar una vez al mes, de repente, pero mínimo, más tardar diezmo una vez al mes. Ofrenda en cada culto.
yo no estoy pidiendo su dinero, no malentienda, por favor. Yo estoy explicando cómo mostrar nuestra fe conforme a la palabra de Dios. Alguien diezma bien, pero no ofrenda bien. No, no es. De repente no tiene mucha capacidad, será su ofrenda pequeña, su cantidad. Pero no hay que faltar ofrenda, diezmo y ofrenda aparte. Yo estoy diezmando 20%, por eso yo no ofrendo. No, no es. Sería bueno, exactamente diezmo haga. Ofrenda, ofrezca, por favor. Importante. Segunda de Corintios capítulo 9, versos 6, 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa es la palabra de Dios. Por eso, nosotros, Iglesia Manmin, nunca hace algún pacto. No hacemos pacto. Pero ¿por qué enseña esto? Conforme a la palabra. Pacto no está escrito en la Biblia, digamos. Claro, uno deseando su respuesta de deseo, ofrece ante Dios, claro, Dios responde, responde. Pero en general, Manmin, no hacemos esa manera de pacto. Nos cumplimos bien nuestro diezmo, nos ofrecemos nuestra ofrenda con amor, con fe. Dios da bendición. Por eso no hacemos otro tipo de pacto, digamos, ¿sí? Ofrecer el diezmo completo y ofrenda es respetar y reconocer a la soberanía material de Dios. Soberanía material de Dios. ¿Qué es soberanía material de Dios? Todas las cosas de este mundo, de este Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios creador. Pero nosotros aquí trabajando, ¿sí? Usando las cosas que tenemos. Por eso nos diezmamos y ofrendamos. ¿Qué significa? Reconocemos soberanía material de Dios. Eso provino de Dios. Yo con mi fuerza, con mi trabajo yo gano. Pero, un ejemplo, yo no respiro ese aire que Dios ha creado. Muero hoy. Por eso, diezmar, ofrendar, es reconocer, respetar a la soberanía material de Dios. Por eso uno no diezma. Dios no trata, claro, nuevo creyente, todavía nuevo creyente, Dios entiende. Que no entiende, ¿sí? No entiende ese nuevo creyente, no tiene esa fe. Pero estando en Cristo, 3 meses, de repente 3 meses, 1 año, pero no diezma, Dios no reconoce esa fe. ¿Por qué? Esa persona no reconoce a la soberanía material de Dios. Eso no es fe. Amén. Último, ¿en qué obra podemos mostrar como nuestra fe? Debemos respirar sin cesar para que no muramos. Debemos respirar sin cesar para que no muramos.
debemos orar sin cesar. Nuestra oración es oración, respiración espiritual. Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Dice, ora sin cesar. Otra palabra, ora continuamente. Lucas capítulo 18, verso 7, 8 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Verso 18 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nuestro Señor pregunta, verso 8, Lucas capítulo 18, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta. Nuestro Señor está hablando sobre la oración. Verso 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Nuestro Señor explica, uno pide ante Dios con fe el día y de noche. Se tardará en responderles, dice, está hablando importancia de oración continua. Pero verso 9, verso 8 cambia. Digamos, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el hombre, Hijo del Hombre, ese último tiempo, hallará fe en la tierra, dice. Aquí nuestro Señor trata oración como la fe. Amén. Hoy en día es verdad, Iglesia Manmin, oramos todos los días, ¿sí? En oración de Daniel. Claro, de repente alguna iglesia tiene oración de mañana, ¿no? No tan madrugada, de repente, 6 de la mañana. Algunas, no todos los, no sé, algunos sí, alguna iglesia todos los días, pero Iglesia Manmin, 2 horas, cada noche, ¿sí? Oramos. ¿Por qué? Creemos. Estamos mostrando nuestra fe por la oración continua, sin cesar. Dios nos ha dado su promesa. Nosotros pedimos y nos da. Buscamos, se halla. Quiero terminar este mensaje. Debemos hacer conforme a lo que Dios nos ha dado, guardando el día de reposo para santificarlo. Segundo, debemos ofrecer el diezmo completo y ofrenda para que no seamos ladrones ante Dios. Tercero, debemos respirar sin cesar para que no muramos. Nosotros que anhelamos la santidad y la nueva Jerusalén y hacemos la fuerza, deberíamos mostrar nuestra fe con 3 obras que hemos compartido en manera excelente.
Además, tengamos el crecimiento espiritual más rápido y recibamos la bendición abundante por alegrar a Dios. Amén. Nuestro pastor principal a veces nos ha dado esa explicación. Por ejemplo, uno cree que si tiene sed, toma agua y se sacia la sed, ¿sí? ¿Verdad? Yo hablo bastante, tengo sed, un poco de cansancio de mi garganta y cuerdas vocales, pero tomo agua, suaviza. Por eso uno cree que toma agua, se sacia la sed. Por eso toma agua. Igual, uno cree que Dios me responde. Yo pido con oración, me responde. Por eso ora. Pero uno, sabiendo que, oración importante, si pide ante Dios, responde, pero no ora, ¿qué significa? No cree. No cree. ¿Me entiende? Por eso, no oramos, no mostramos nuestra fe ante Dios. Si oramos, Dios escucha y nos responde. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, no quedemos como Caín, que ofreció según su manera. Dios no aceptó, no agradó su sacrificio. No seamos como Caín. ¿Sí? Ofrezcamos nuestro culto espiritual, que Dios acepta con agrado. Se alegra y bendice a través de culto. No quedemos como ladrones ante Dios, no cumpliendo diezmo completo. Hay una parte ya, y 50% diezmo yo doy, pero me falta, por eso 50%, mitad de diezmo yo hago. También por mi apariencia. Pastor, me ve que no diezma, tengo pena, por eso hago alguna parte. No es así. No hay que hacer por pastor, por persona. No quedemos como ladrón ante Dios. Diezmo y ofrenda aparte, diferente. Haciendo 20% de diezmo, pero no ofrenda, el gran problema. Amén. Dios Padre no dice que haga 30% de diezmo, no. Nosotros si cumplimos 10% diezmo, ya está cumplido. Pero no falte ofrenda. Tercer lugar, oración, ¿sí? No oramos, ¿qué significa? No creemos en Dios que me responde. Por eso, nosotros sí mostramos nuestra fe por la obra, parte culto espiritual, ¿sí? También culto de la mañana y culto de la tarde. Explique, hoy yo no explique por el tiempo, porque varias veces yo anuncié. Culto no vino por hombre, no por alguna denominación. En aquel día de Antiguo Testamento,
sacrificio de la mañana y de la tarde tuvo. A ver, hermana Laura, muestre esta ficha de versículo de segunda de Crónicas, capítulo 2, verso 4, por favor. Culto de sacrificio de la mañana y de la tarde. Por eso, nuestro culto, yo les dije, ¿no? Eso provino de la Biblia, de sacrificio que tuvo ante Dios. Sacrificio de la mañana y de la tarde. Por eso, Iglesia Manmin tiene culto de la mañana y culto de la tarde. Hermana Laura, ¿no buscó todavía? Aló, hermana Laura. No está durmiendo, ¿no? Pero no mueve nada en pantalla. ¿Por qué? Culto de la mañana, culto de la tarde, muy importante. Usted lleva, un ejemplo, tiene un trámite, 5 requisitos. Usted lleva 3, 2 pendientes. ¿Recibe o no? No recibe. Igual, nuestro culto, conforme a la palabra de Dios, culto de la mañana, sacrificio de mañana, sacrificio de tarde, culto de tarde. Amén. Eso es diferente. ¿Ha buscado? No ha buscado. En otra ocasión, si no, no puede buscar. Por eso, gracias a ustedes que están en culto de la tarde, por su bendición, importante. Un ejemplo para explicar, humanamente yo también solo tengo un culto, sería bueno, un ejemplo para explicar. Pero culto de la tarde tiene su bendición. Por eso debemos cumplir culto dominical de la mañana y de la tarde. Hoy en culto de la mañana estaba cerca de 220, 30 lugares. Pero ahora, digamos, 195 lugares. Digamos, más o menos 30 lugares no están en culto de la tarde. Muy triste. Según su comodidad. Ofrece, digamos, mitad de culto dominical. ¿Cómo puede agradar a Dios? Gracias por su atención, su compañía hasta el culto de la tarde. Ahora oremos meditando este mensaje. Amado Padre, Señor, Espíritu Santo, muchas gracias. Hoy estamos en culto de la tarde de domingo, compartiendo el mensaje titulado Muestre su fe con obras. Padre, muchas gracias. Estamos cumpliendo gran mayoría de nuestros hermanos que acompañan en culto de la tarde, pero a través de esa oportunidad, ayuda a entender bien, ayuda a entender completamente. Padre, ayuda a mostrar nuestra fe una manera excelente. Ayuda a experimentar tu bendición espiritual, de crecimiento espiritual. También ayuda a experimentar tu bendición material que nos da por la fe que muestra con obras. Padre, muchas gracias. Llénanos de tu gracia abundante ahora, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.